Este quizás es el tema central que yo vengo insistiendo de hace tiempo, el que está reflejado en este cuadro, porque justamente acabo de decir que las pymes pueden ser competitivas. Las pymes en los discursos públicos han estado en la lista de los marginales. O sea, muchas veces los políticos venían y dicen, no, yo voy a apoyar a los inundados, a los desocupados, a los desprotegidos y a las pymes. Y esto es un error. Las pymes no están débiles por sí mismos, son débiles porque el mercado discrimina contra ellas. Las pymes son más competitivas que las empresas grandes, pero el mercado discrimina contra ellas porque el mercado no funciona como la teoría dice que tiene que funcionar. Este argumento que yo pongo así en una síntesis de 2 frases es lo que lo llevó al premio Nobel a Stiglitz. Stiglitz habló de las fallas de mercado, diciendo los mercados no funcionan como la teoría te dice. Los banqueros tendrían que haberle prestado más a las pymes que a las empresas grandes, si tuviesen toda la información. ¿Por qué le prestan a las grandes y no a las pymes? Porque tener la información para prestarle a las pymes es muy caro. Entonces, para analizar un crédito de $50.000 o de 150.000 pesos, por ahí hay que contratar 2 economistas y entonces no se justifica el crédito porque lo que va a ganar no se justifica. Entonces le terminan prestando 150 millones a una empresa grande que la analizan también con 2 economistas. Yo recuerdo que a mediados de los 90, donde estaba de moda hablar mal de las pymes, me tocaba, yo fui vicepresidente de la Bolsa de Comercio, y un trabajo que preparó un instituto que tiene una dudosa fama, pero tiene fama, no voy a decir el nombre del instituto, pero eso que trabajan al lado de las grandes empresas, se fue contratado para que analice el tema del crédito para las pymes. La conclusión fue, las pymes tienen las tasas de interés que se merecen porque quiebran mucho. Eso fue la conclusión que vino a darnos un economista que después fue inclusive candidato a presidente, al directorio de la Bolsa de Comercio en el año 95-96. Y yo pregunté, ¿y no podría ser al revés? ¿Que las pymes quiebran porque tienen altas tasas de interés? ¿Dónde está la causa y dónde está el efecto? Y no hubo respuesta. Era un trabajo de 3 tomos que argumentaba, ¿qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Un placer que estés acá. Que las pymes quebraban merecidamente, perdón, tenían tasas de interés muy altas porque quebraban frecuentemente, y yo planteé, ¿por qué no es al revés? Entonces, aprovechando que más o menos conozco el ambiente, le pregunté a un director de la bolsa, agente de bolsa, le digo, ¿vos me podrías decir cuál es la empresa más rentable de la Argentina en estos últimos años? Y me contestó YPF. Efectivamente, YPF era la empresa más rentable. Le digo, ¿y vos que conocés el balance, cuántas veces hubiera quebrado YPF si en lugar de pagar el 8% de tasa hubiera pagado el 32% de tasa, que era la tasa de interés que estaban sometidos? Y la cuenta fue muy simple, hubiera quebrado 3 veces porque tenía una relación de deuda con patrimonio, subiendo 20 y pico de puntos la tasa, YPF era no viable. Esta era la demostración fáctica, que era justamente al revés. Las pymes quebraban porque tenían altas tasas de interés, y no es que tenían altas tasas de interés porque quebraban. Esta es la demostración de que las pymes en general han sido mucho mejores deudoras de los bancos. Esto fue en los 90. A esto le podría haber agregado un argumento que yo ni sospechaba en esos momentos, que es lo que pasó en el 2002 con la especificación. Lo dicen los banqueros abiertamente. Las pymes fueron las que más pagaron. Las empresas más grandes contrataron abogados para realmente cuestionar las deudas que les quedaban. En cambio, las pymes no contrataron abogados, ni siquiera se les ocurrió, aprovecharon la revisión de los créditos y muchas veces pagaron. Y hay que decir que esa reducción que se produjo muchas veces era simplemente la corrección de las tasas de interés de usura que se aplicaron en los últimos 2 años. Entonces, realmente tenemos una cantidad de elementos para sostener que es el mercado el que por fallas de información, como dice Stiglitz, discriminó a las pymes. Las discrimina por esto que la información no está disponible y no es perfecta. Ustedes saben, la teoría neoclásica dice todos tenemos toda la información, y esto no es así. Digamos, si tuviésemos toda la información, las pymes recibirían préstamos mucho más fácil que las empresas grandes y en condiciones mucho mejores. Cuesta a una pyme explicarle a un banquero que realmente tiene esta situación. Cuesta a las pymes conocer la información comercial.
las pymes no tienen capacidad de tener acceso a la información como sí la tienen las empresas grandes. Entonces, la competitividad de las empresas grandes no es simplemente porque las grandes se organizan mejor, sino simplemente porque tienen un tamaño tal que les resulta más fácil acceder a la información. Entonces, hay que entender cuál es la razón de ser de esta corporación en Estados Unidos para la pequeña empresa, ¿no es cierto?, que es la base del sustento. Ellos mismos dicen, no estamos para subsidiar a los débiles, estamos para hacer accesible la información. Ellos tienen muy claro que si solamente un instituto estudiara los distintos sectores donde abundan las pymes, esas mismas empresas recibirían muchísimo más crédito en condiciones de mercado. O sea, es un tema de información, es un tema simplemente de hacerlas transparentes. A un ejemplo cercano al sector lácteo que me tocó actuar, en esta corporación de la Asociación para las Pequeñas Empresas en Estados Unidos, las empresas lácteas llenan solamente una página de información. ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Cuántas vacas tiene en ordeñe? ¿Qué cultivos tiene? ¿Qué pasturas tiene? ¿Cuánta deuda tiene? Y ese dato entra en una computadora, le preguntan realmente la situación patrimonial, y te dicen, usted podría tomar tal cantidad de plata prestada para devolver en estas condiciones a esta tasa de interés. En la Argentina es todo lo contrario, tenés que presentar los últimos 3 balances que no sirven para nada porque el futuro no tiene nada que ver con los balances anteriores en una economía tan volátil como la nuestra. Presentar garantías, etcétera, con lo cual las pymes, de hecho, no pueden ponerse en esa fila. Entonces, ¿en qué ha trabajado justamente esta corporación de la pequeña empresa que vos has conocido y has visitado y te han visitado? Es justamente en simplificar la información y hacerla accesible. Esto creo que es el tema. Todas las normas nuestras para exportar, por ejemplo, son inalcanzables para las pymes. Yo las he tenido que transitar. Les pongo un ejemplo. Las normas sanitarias para los empleados, las empresas lácteas argentinas, te obligan a tener baño y vestuario de mujeres, baño y vestuario de hombres. Yo tenía una empresa con 5 empleados, todos hombres. El SENASA no me permitía exportar si no hacía un baño de mujeres. Le digo, no tengo mujeres. Hacer un baño era más caro que poner 2 pailas de dulce de leche más, porque no es un baño. Es un baño, un vestuario, todo de acero inoxidable, todo con doble circulación para que una vez que uno entra en el baño para cambiarse sale directamente a la planta. Era más caro que duplicar la producción.